Bueno, gente, ahora sí. Vamos a continuar entonces con la teoría. Ahora vamos a arrancar con la clase, vendría a ser número 5. Para nosotros esta vendría a ser la 6, ¿no? Pero bueno, recuerden que la 4 la vamos a pasar para más adelante, que es la de adaptaciones del cormo y modificaciones del cormo. Entonces vamos a continuar con fruto. Repaso de flor, ¿sí? Lo mínimo, ¿sí? Que fue lo que vimos la clase anterior, estructura floral, simetría, bueno, ya sabemos eso. Y donde están las flechas, que son esas 4 flechas rojas a la izquierda, ¿sí? Son las cosas que vamos a tener que prestar mucha atención en fruto. Porque el número de piezas por ciclo nos va a definir la cantidad, por ejemplo, de gajos de la mandarina, ¿sí? La cantidad de semillitas que tiene la frutilla, o sea, los puntitos, ¿sí? La cantidad de flores que tenga la ananá, ¿sí? La cantidad de semillitas que tenga el higo, y así sucesivamente, ¿sí? El número de piezas por ciclo. La sexualidad, ¿sí? Nos va a dar, ¿sí? Que dentro de un mismo fruto pueden estar los 2 ciclos florales o uno solo, ¿sí? La posición del ovario nos va a dar si ese fruto, ¿sí? Es el ovario, ¿sí? El que se engrosa, el que se transforma en fruto, o es el receptáculo, quizá el que se esté engrosando porque es de ovario ínfero, ¿sí? Lo que estemos viendo, que lo estemos comiendo como fruto, no sea el ovario, sino que sea por ahí el receptáculo, como en el caso de la manzana. Y la placentación nos va a dar adentro la distribución de las semillas, ¿sí? ¿Cómo van a estar distribuidas las semillas dentro del fruto? Porque recuerden que el fruto es el ovario maduro fecundado, ¿sí? ¿Hasta acá dudas, consultas? Bueno, continuamos. Entonces, ¿sí? Vamos a ver ahora los tipos de frutos, ¿sí? No vamos a ver todos. Hay muchísimos nombres y sé que se van a asustar con esta clase. Pero de todas las clases que vamos a ver de teoría, ¿sí? Es con la que menos exigencia voy a estar tomando en los parciales. ¿Sí? Voy a tomar cosas básicas, pero no la voy a tomar en profundidad, porque es una clase complicada, ¿sí? A las tecnicaturas no es que les recontrasuma saber de frutos, porque de frutos de última van a un libro y los buscan, y después van a tener la gente de viverismo, mayoritariamente la parte de fruticultura, ¿sí? No sé si la agroecología también la tiene, pero la parte de gente de viverismo la va a tener, ¿sí? Y la gente de profesorado pueden enseñar los frutos básicos y con eso básico les va a alcanzar también, ¿sí? Así que con lo básico de esto va a andar bien para el parcial. Sí voy a tener que decirle todo porque lo tienen que saber. Es conocimiento que está en el currículum, en la currícula de la materia y en el programa de las tecnicaturas y el profesorado. Y también en el programa de la licenciatura en desarrollo agrario. Así que bueno, esto lo vamos a tener que manejar de alguna manera. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, perfecto, profe. Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿sí? Vamos a definir el fruto, ¿sí? Como les había mencionado hace un ratito. Entonces, la que vamos a tomar, ¿sí? Es que el fruto es, sí, el ovario maduro fecundado, ¿sí? Que es lo mismo que dice Valla, el ovario maduro conteniendo semillas, ¿sí? Vamos a ir por esa definición, por el ovario maduro fecundado que contiene semillas. ¿Estamos? Eso es el fruto. ¿Y por qué lo de contiene semillas? Eso lo vamos a tener que poner entre comillas, fíjense, porque no siempre todos los frutos tienen comillas, ¿sí? En cambio, el ovario maduro y fecundado siempre va a estar, pero no siempre puede tener semillas, ¿sí? A veces las semillas no son viables, no se ven, no están, ¿sí? De hecho, hay frutos partenogenéticos también, eso existe. Entonces,
vamos a clasificar los tipos de frutos, ¿sí? Vamos a tener los tipos de frutos, ¿sí? Dependiendo si ese fruto proviene de una única flor o si ese fruto proviene de varias flores y es un polifruto o una infrutescencia, ¿sí? Fruto puede provenir de una flor, ¿sí? Y ser monocárpico, ¿sí? ¿Sí? O puede provenir de varias flores. Entonces, si proviene de una sola flor, ¿sí? El fruto puede ser simple o agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La flor puede ser gamocarpelar o dialicarpelar. Si es gamocarpelar, ese fruto va a ser simple, y si es dialicarpelar, va a ser un fruto agregado, porque cada carpelo de ese dialicarpelar va a formar un frutito que parece estar separado del resto, pero en realidad es de una única flor. Pasa que el carpelo estaba, en realidad, el gineceo era dialicarpelar. Cada carpelo que formaba ese gineceo sí estaba por separado, ¿sí? Estaba estaba separado. En cambio, cuando el gineceo es gamocarpelar, vamos a tener frutos simples, ¿sí? Un solo gineceo, un solo fruto, ¿sí? Adentro ese fruto puede ser, ¿sí? Que tenga un solo lóculo o muchos lóculos, como vimos en la presentación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el fruto es simple, o sea, viene de una sola flor, ¿sí? Eh, es simple porque es gamocarpelar. Entonces lo podemos dividir a su vez en dos tipos. Frutos simples que cuando están maduros presentan carne alrededor, ¿sí? Son húmedos, son jugosos y un fruto bien comestible a simple vista, es carnoso. Ahora, si cuando madura se seca, ¿sí? Está bien seco, bueno, la palabra lo dice, es un fruto seco. Por el lado de los agregados, ¿sí? Vamos a tener que esos frutos agregados no los vamos a dividir en carnosos y secos, directamente lo vamos a dividir por el nombre que lleva cada fruto agregado. Por ejemplo, el conocarpo, ¿sí? Le vamos a llamar, ¿sí? O al poliaquenio también, a la frutilla, ¿sí? La frutilla, por ejemplo, que nosotros conocemos, es un fruto agregado. Es una flor con el gineceo dialicarpelar, ¿sí? Y forma lo que se llama un conocarpo, ¿sí? Cada puntito de la frutilla es un aquenio, conocarpo o poliaquenio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada puntito de eso es un aquenio, es un tipo de fruto particular que ahora vamos a ver cuál es el aquenio, ¿sí? O sea, cada fruto de ese puntito que nosotros mordemos tiene una semillita dentro, ¿sí? De frutilla. Y cada semillita de eso está embebida en un mar de receptáculo cónico, ¿sí? Eh, que es convexo, ¿sí? No es cóncavo, es convexo, es hacia arriba, ¿sí? Por otro lado tenemos la pluridrupa, que es en el caso de una flor simple, una sola flor, ¿sí? Que es con gineceo dialicarpelar también, y en el caso de la zarzamora, ¿sí? Es una única florcita que tiene un gineceo con muchos carpelitos, ¿sí? Que no están soldados, sino que están separados. Y cada carpelito forma una drupa, ¿sí? Chiquitita, que es un tipo de fruto que ahora vamos a ver, que está todo pegado, ¿sí? Una pegadita a la otra, como si fuese una inflorescencia, pero no es una inflorescencia en realidad, es una única flor que el gineceo estaba con sus carpelos libres. Otro tipo de fruto agregado, donde esa flor que tiene gineceos diali libres, los carpelos libres, ¿sí? Es el cinorrodon o cinorrodón, que es el fruto típico de la rosa mosqueta también, ¿sí? Que de ahí adentro de ese cinorrodón, en el caso de la rosa mosqueta, sale el polvo pica pica. Ese famoso polvo pica pica son, ¿sí? Eh, los estambrecitos que quedan secos ahí adentro, ¿sí? Forman eso, tremendo ahí picor que después te da, ¿sí? Y por último, podemos ver también el polifolículo,
¿sí? Que lo van a ver en la magnolia, que lo habrán visto el otro día, que es como una piñita, bueno, eso es un polifolículo, no es una piña en realidad, sino que es muchos carpelos de ese gran gineceo que son diali, y bueno, forman esas cositas, y bueno, la magnolia o el braquiquito, ¿sí? Tienen polifolículo. Entonces, siguiendo, vamos a ver que los carnosos, perdón, los carnosos los vamos a dividir, en realidad es que no vamos a dividir, sino que hay esos 5 tipos de fruto carnoso y cada fruto carnoso va a corresponder a su vez con un grupo de plantas que lo representa. Entonces, el fruto tipo baya es el grupo, por ejemplo, que representa el tomate, la berenjena, el maracuyá, la guayaba, la banana, la palta, el ají y la vid. ¿Sí? Uno piensa en la palta y dice, ¿cómo puede ser una baya una palta si tiene una única semilla? Lo que pasa es que la palta tiene más de una semilla, pero todas mueren y queda una viva. ¿Sí? Pero después, si se fijan en todo lo demás, en la guayaba, en el maracuyá, en la berenjena, en el tomate, en el ají, en la vid, ¿sí? En el banano no pasa que tampoco le demos semilla, porque el banano a lo largo de la selección artificial que ha hecho la humanidad, ha hecho que predominaran las plantas sin semilla, ¿sí? Para poder comerlas de una, ¿sí? Pero también eh, sería muy parecido al maracuyá, ¿sí? Con un espacio adentro, con las semillitas. Pasa que con la selección artificial se fueron perdiendo esas semillas, ¿sí? Y hoy prácticamente no existen bananos, ¿sí? Con semillas. Pero bueno, todas esas son bayas, ¿sí? Es un tipo de fruto carnoso que a la madurez tiene carne y tiene jugo. Después tenemos el hesperidio, que es el fruto típico de los cítricos: pomelo, mandarino, naranjo, limonero. Todos los cítricos presentan, ¿sí? La toronja también, eh, el hesperidio. Por eso la hesperidina se llama hesperidina, porque viene de naranja, porque es un hesperidio, el fruto, ¿sí? Entonces, la bebida hesperidina tiene su razón de ser, claro, porque justamente es una bebida a base de cáscara de naranja, ¿sí? Naranja. Y bueno, pomelo, mandarino, naranjo, limonero, todos tienen hesperidios como fruto carnoso, ¿sí? Simple. O sea, proviene de una única flor de Gineceo gamo carpelata. ¿Cuántos lóculos, sí, va a tener? Y tantos lóculos como gajos tenga esa naranja, ese pomelo, ese mandarino, ese naranjo, ¿sí? ¿Cuántos lóculos va a tener esa baya? Y tantos como huequitos para guardar adentro tenga el tomate, ¿sí? ¿Cuántos huecos de carpelo tenga? ¿Sí? El fruto drupa, ¿sí? El fruto drupa representa, fíjense, a los frutos de pepita, con carozo. El cerezo, el durazno, el coco, aunque no lo parezca, el damasco, el ciruelo, el almendro, el paraíso y el nogal europeo, ¿sí? Todas esas plantas pertenecen, sí, a un grupo que tiene el mismo fruto, fruto drupa, son drupáceas, ¿sí? Y frutos de pepita, para el caso de el del cerezo, el durazno, el damasco, el ciruelo, ¿sí? En realidad, bueno, esos son frutos de carozo, el cerezo, el durazno, el damasco y el ciruelo, y de pepita son el almendro y el nogal, ¿sí? O la avellana. Bueno, fruto melónide, ¿sí? O fruto también llamado pomo. Fruto melónide o fruto pomo. Son las pomáceas o melónidas. Ahí tenemos pera, manzana, membrillo, ¿sí? Que en este caso es el receptáculo engrosado, lo que comemos, lo blanco, ¿sí? De la pera, la manzana o el membrillo. Y adentro de eso blanco está, ¿sí? El gineceo, o sea, lo que vendría a ser los carpelos, ¿sí? Lo blanco es el receptáculo que se engrosa porque es de gineceo ínfero, ¿sí? El receptáculo está rodeando y por encima del gineceo. Y por último tenemos los frutos pepo,
son los pepónidos, ¿sí? Que tenemos ahí, los zapallos, ¿sí? Las curcubitáceas y sus afines. Entonces, zapallito, calabaza, papa del aire, ¿sí? El chuchú, el, el zapallo para hacer mate, ¿sí? La sandía, el melón, ¿sí? Fruto pepo, ¿sí? Que también son de gineceo ímpero. Lo que comemos o de lo que usamos de recipiente para tomar mate es el receptáculo. Y esos son los carnosos. Entonces, ahora veremos los secos. Los secos los vamos a dividir en dos grupos. Secos que cuando maduran tienen una dehiscencia, o sea, se abren de forma natural, ¿m? Porque son una cápsula que abre, que tiene una dehiscencia, ¿sí? Y de acuerdo a la dehiscencia va a ser el tipo de cápsula, ¿sí? Que va a ser una cápsula que se abre por diferentes formas. Y acá en la cápsula piensen, por ejemplo, en la amapola, ¿sí? Que adentro están todas las semillitas, ¿sí? Piensen en eso como cápsula. Como cápsula también piensen si en el fruto de un eucalipto, que adentro tiene un montón de semillitas que se abre por un agujerito y salen por ahí, ¿sí? Entonces son frutos secos, cápsulas que abren cuando están bien sequitos. Y después tenemos frutos secos que no abren cuando están bien sequitos, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver los que abren cuando están bien sequitos, los dehiscentes. Ahí tenemos el folículo, la silicua y la silícula, que la silicua y la silícula son típicos y únicos que están en el grupo de las coles, los repollos, las crucíferas, ¿sí? La cápsula típica, ¿sí? Que la vamos a ver en la amapola y en el jacarandá, ¿sí? Y el fruto legumbres, las leguminosas, la chaucha, ¿sí? El folículo, fíjense que lo van a encontrar, ¿sí? En el parasol de la China y en el roble sedoso, ¿sí? Y la silicua, como dicen, la bolsa de pastor, que es un yuyo muy rico, muy bueno, que sirve, tiene varios usos medicinales, o en la colza, que es el aceite de canola, ¿sí? O también en los repollos, o en el brócoli, o en todas esas van a tener fruto silicua o silícula, ¿sí? Por otro lado, sí vamos a tener los indehiscentes, los que cuando están, los frutos secos, cuando están maduros, no abren, quedan cerraditos. Y ahí tenemos el fruto cariopse o cariopsis, en el caso del maíz, el arroz, el trigo, son cariopses, ¿sí? También pueden llegar a ser, en algunos casos, ¿sí? A otras, como el aquenio típico, que el aquenio típico lo vamos a tener, ¿sí? En el caso de las hiperáceas, que eran las gramíneas, o sea, las monocotiledóneas las gramíneas de tallo de sección triangular que vimos el otro día en el botánico, ¿sí? O la frutilla, que también tiene un aquenio, ¿sí? Ese puntito que donde está la semillita, ¿sí? Ese fruto aquenio, es un fruto seco, ¿sí? Dentro de un polifruto, ¿sí? Por eso la frutilla, que es un conocarpo, tiene, también se llamado poliaquenio, porque tiene muchos aquenios, ¿sí? La frutilla porta aquenios, ¿sí? Que es un poliaquenio, un conocarpo, ¿sí? Luego tenemos la cipsela, que es un aquenio un poquito más raro, por eso se llama otro nombre, que va a tener el girasol o el diente de león, ¿sí? Esto tienen cipsela, un aquenio más rarito. Luego tenemos la nuez botánica, la verdadera nuez, ¿sí? La nuez verdadera va a ser el avellano o el castaño, porque la nuez que nosotros conocemos como nuez es una drupa en realidad, ¿sí? Es un fruto drupa, es un fruto carnoso, que luego cuando madura pierde la carnosidad, ¿sí? Pero cuando se pudre en realidad pierde la carnosidad. Cuando está bien maduro tiene afuera como si fuese un duraznito, ¿sí? Pero no es. ¿Sí? Nosotros nos comemos el carozo del durazno y adentro está lo que comemos como nuez, pero en realidad no es una nuez, es una drupa, ¿sí? La nuez verdadera son las avellanas o el castaño, ¿sí? No es botánica. Luego tenemos la sámara, que puede tener una sámara simple o una sámara doble. Entonces tenemos la sámara simple como la tipa o el fresno y la sámara doble como eh, el ácer, ¿sí? Los áceres tienen sámara doble, una disámara.
¿sí? Y ahí completamos lo que son frutos, ¿sí? Secos, indehiscentes a la madurez, ¿sí? Que no abren, no tienen un porito por donde salen las semillitas, ¿sí? Como las anteriores que son dehiscentes, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Algo que no supe hacerme entender o explicarme? Muchos nombres, profe. Ya les dije que iban a ser muchos nombres, y por eso se lo advertí, que Sí. avisan no traiciona. Hay que memorizar mucho. Claro, exactamente. Pero a veces cuando empezamos a usarlos, a verlos, ¿sí? Nos van a ir quedando, ¿sí? Yo calculo que yo lo digo lo que hago, ¿no? Me voy por una ramita y empiezo uno por uno hasta terminar en la flor, en la corola, desarmando todo en mi cabeza, porque si no después y esto, bueno, a suerte y verdad. Lo que sale, Y, sale, y si no, nos vemos y sí, en julio. y claro, yo voy a tener arriba de la mesa cuando sea el parcial algunos de estos frutos, ¿sí? Y voy a decir, bueno, ¿qué tipo de fruto es? A lo sumo le diré, ¿es carnoso o es seco a la madurez? ¿Es simple o agregado? ¿Sí? O sea, si llevo una frutilla y me van a decir es un fruto agregado que posee aquenios, ¿sí? Sencillo. Si llevo una naranja me van a decir es un fruto simple carnoso, es un esperidio. Si llevo un tomate me van a decir es un fruto simple, carnoso y es una baya. O sea, si llevo un zapallo me van a decir es un fruto simple, carnoso, es un fruto, ¿sí? Eh, pepo. Y así. El segundo ejemplo que diste es de Samara, la parte doble, ¿cómo habías dicho? Que no llegué Acer. a... ¿Cómo? El acer es una sámara doble, una disámara. Bueno, gracias. No había llegado a anotarlo. No, por favor. Si llevo una frambuesa, me van a decir, bueno, es un fruto agregado, quiere decir que el gineceo es dialicarpelar y es una floridrupa, ¿sí? O una polidrupa. Y hasta ahí llegaremos, más no. Ahora le voy a mostrar más cosas todavía. Bueno, entonces, cuando el fruto, en vez de provenir de una sola flor, proviene de una inflorescencia, o sea, de varias flores, ¿sí? Es una infrutescencia. Y acá tenemos dos nada más. El sorocio, más conocido como ananá o mora, ¿sí? La mora o el ananá son sorocios, ¿sí? Son inflorescencias o infrutescencias. Provienen de varias flores unidas, ¿sí? No hay que confundir con el fruto agregado, que es una única flor con el carpelo dialicarpelar. Esto es, muchas flores que forman un polifruto, ¿sí? O una infrutescencia. Entonces, por un lado tenemos el sorocio, ¿sí? Que es van a tener la mora, las moras, ¿sí? Y el ananá. Por eso la mora y la frambuesa son diferentes, aunque parezcan iguales, ¿sí? Una es de una sola flor y otra es de muchas flores, ¿sí? Y después tenemos el sícono o sicono, ¿sí? Que es de los ficus. Todos los ficus tienen sícono, que es una infrutescencia, ¿sí? El fruto del higo, ¿sí? El higo es un sicono, una infrutescencia, son muchas flores adentro de ese receptáculo, ¿sí? Que tiene muchas flores, ¿sí? Muchas florcitas ahí adentro, ¿sí? Y ahí entra la avispita entra adentro, una vez que cuando la flor con esa infrutescencia está abierta, entra, la avispita poliniza todas las flores, mientras se mueve, antes hace todo su ciclo, y pobre avispita después muere ahí adentro porque no puede volver a salir, ¿sí? No puede salir de adentro de ese fruto y queda ahí. Entonces, algunos higos a veces los como y si tengo suerte, puedo ver la avispita. A veces no, se degrada y se transforma en carne del higo, ¿sí? Pero bueno, eh, a veces encuentro una avispita ahí o un vestigio de avispita. Entonces, como infrutescencia tenemos el sorocio, como ananá y morera, o el sícono, o el sicono, ¿sí? El higo. Muchas flores, ¿sí?
Entonces, ahí vimos los tipos de frutos. ¿Y qué tenemos que saber analizar en un fruto? 10 cositas. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuántas flores dieron origen a ese fruto? Si fue una o varias. ¿Sí? Segundo, el tipo de gineceo, si es súper o ínfero lo que le da origen a ese fruto. Porque es lo que me voy a estar comiendo, lo que se considera fruto. ¿Sí? Luego vamos a analizar el pericarpio, que es la parte, lo que vendría a ser la epidermis, ¿sí? La parte más externa del carpelo, ¿se acuerdan que lo vimos hace un ratito? El tejido que se dividía en tres, la parte de afuera de esa. Bueno, acá se va a llamar epicarpio, mesocarpio y endocarpio, porque es del fruto, tiene otro nombre. ¿Sí? La epidermis, la mesodermis o el mesófilo y la endodermis o el tejido de adentro, ¿sí? De la epidermis, del ovario o del carpelo, bueno, acá se va a llamar, ¿sí? Y también se puede usar para diferenciar frutos. Luego el tejido placentario, la posición del gineceo, ¿sí? El receptáculo, el número de carpelos, la placentación, ¿sí? El número de semillas y la dehiscencia, si se abren. Todo esto es lo que la gente que estudia frutos y que trabaja en frutos tienen en cuenta. Obviamente nosotros vamos a tener que manejar número de flores, o sea, si es un fruto simple, ¿sí? Agregado o es una infrutescencia, ¿sí? Eso tenemos que manejarlo, ¿sí? Tenemos que manejar la posición del gineceo, ¿sí? El punto 5, si es súpero o ínfero, ¿sí? Y en el caso que se vea, el número de carpelos también tendríamos que estar manejando, ¿sí? Esas tres cositas son las que yo seguramente pueda llegar a pedir en un parcial, ¿sí? El resto de las cosas son bastante complicadas, difíciles y que para los fines prácticos de sus carreras no van a ser muy requeridos, ¿sí? Realmente. A menos que alguien se especialice en fruta, justo, no sé, algún viverista o alguien de agroecología, ¿sí? Pero, Salud. bueno, tiene que ser algo así. Gracias. Así que bueno, nada, eso. Entonces, los Discúlpame, frutos, ¿podés repetir sí, las tres partecitas esas que dijiste que vas a tomar? sí, lo repito. Igual tengan en cuenta que está grabado esto, ¿sí? Bueno, son Sí, el número de flores, ¿sí? La posición del gineceo, si es súpero o ínfero, ¿sí? Y el número de carpelos, si es que se ve, ¿sí? El número de carpelos. Esos tres seguro lo voy a tomar, ¿sí? perfecto, gracias. No hay por qué. Bueno, y el número de flores, cuando vemos el número de flores, tenemos que saber el nombre. Entonces, un fruto monotalámico es cuando proviene de una sola flor, ¿sí? Y fruto politalámico es cuando provienen de varias flores, o sea, una sola flor monotalámico, varias flores politalámico. Entonces, un fruto monotalámico son todos los simples, ¿sí? Y todos los frutos agregados. Entonces, monotalámico que tenemos conocarpo, drupa, pluridrupa, sinorrodon, sorocio no, porque es un politalámico, sicono tampoco porque es un politalámico. La legumbre, el folículo y el polifolículo son todos monotalámicos, ¿sí? Porque todos provienen de una flor, ya sea de gamo o de alicarpelar. En cambio, los otros son politalámicos, son muchas flores que conforman un fruto, ¿sí? Un polifruto. ¿Sí? Siguiendo con el número 1, ¿sí? Hay otros monotalámicos, ¿sí? ¿Cuáles tenemos también? ¿Sí? Monotalámico agregado, el conocarpo, monotalámico simple, la fruta, monotalámico agregado, la pluridrupa, el monotalámico agregado, el sinorrodon, ¿sí? Monotalámico, sí, legumbre, ¿sí? Fíjense que tiene una X porque es raro, ¿sí? Monotalámico simple, el folículo, y monotalámico agregado, el polifolículo, ¿sí? Y después politalámico. Entonces, el tipo de gineceo. Esto lo vamos a ver en frutos monotalámicos, ¿sí? Tipo de gineceo, ¿qué pasa?
ahí tenemos los monotalámicos, ¿sí? Porque solamente vamos a ver si el gineceo es diali o gamocarpelar. ¿Mm? Entonces tenemos varios carpelos separados, ¿sí? Dialicarpelar, un solo carpelo o varios carpelos unidos, ¿sí? ¿Sí? Que un solo carpelo, que ahí dice dialicarpelar, eso no, bórrenlo porque está mal, es un solo carpelo que está, digamos, es uno solo, no es ni gamo ni diali, es uno solo, ¿sí? Que, que está unido, ¿sí? Puede tener que tenga lóculo o no. Entonces, varios carpelos unidos, gamocarpelar. Entonces, los gamocarpelar, sí, vamos a tener los simples, como dije antes, ¿sí? Unidos. ¿Sí? Esos simples pueden tener varios lóculos, como el esperidio, ¿sí? La baya puede tener varios lóculos, ¿sí? El melónide, ¿sí? Que es el fruto pomo, ¿sí? Tenemos las manzanas, ¿sí? El pepo o el pepónide son los duraznos, y la drupa también vamos a tener ahí algunos duraznos, ¿sí? Después tenemos el folículo, que también es simple, y la legumbre, que es simple, ¿sí? Pero es monocarpelar. El agregado, todos son dialicarpelares, ¿sí? El conocarpo, la polidrupa, el sinorrodon y el polifolículo, ¿sí? Tienen muchos carpelos libres, separados. Otros son un solo carpelo, ¿sí? O muchos carpelos, ¿sí? Gamo, todos unidos, ¿sí? Todos unidos. Entonces, el pericarpo, ¿sí? Acá de vuelta a esto, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, ¿sí? ¿Qué pasa? Los carpelos, ¿sí? Y acá tenemos un corte de hoja donde vemos la epidermis, el mesófilo y la cara abaxial, ¿sí? La parte más de afuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese pericarpio, bueno, tenemos el fruto se va a dividir en tres partes, ¿sí? Entonces, el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. La baya, por ejemplo, tiene un epicarpio liso y delgado. El mesocarpio es carnoso y el endocarpio también es carnoso. Por ejemplo, el esperidio, que es de los cítricos, tiene epicarpio glanduloso, tiene glándula, por eso es el aroma cuando lo cortamos. El mesocarpio es esponjoso, que es lo blanco de la naranja, ¿sí? Y el endocarpio es jugoso, es todos los gajos, por decirlo así, de la naranja o la mandarina, que tiene jugo adentro, ¿sí? Ahora, el melónide, el fruto, sí, pomo, que vamos a ver la manzana, ¿sí? El epicarpio es carnoso, el mesocarpio es carnoso, y el endocarpio es cartilaginoso. Cartilaginoso el endocarpio, que es la parte de adentro de la manzana, ¿sí? La parte esta, que nosotros cuando mordemos nos parece durita, lo que está entre la semilla, ¿sí? Entre la semilla y lo otro blanco que comemos, ¿sí? Después tenemos el fruto pepo, que es carnoso el epicarpio, carnoso el mesocarpio y carnoso el endocarpio, ¿sí? Pensemos ahí en los zapallos, todo carnoso. Puede ser que el epicarpio a veces se endurezca un poquito, pero generalmente los zapallos son blanditos, pero algunos zapallos se pueden volver un poco más duros, ¿sí? Ese epicarpio puede ser más duro. ¿El pepino también? El pepino también, claro, porque es un zapallo. No es directamente una cucurbitácea, pero es de la familia de los zapallos, tiene fruto pepo. ¿Sí? Ahí tenemos la drupa, que es el epicarpio liso, ceroso o pubescente. Puede ser liso, ¿sí? Como en el caso de, de la nuez, de la mal llamada nuez, ¿sí? Lo que comemos llamado nuez, ¿sí? Que es el nogal. Puede ser ceroso, como la ciruela o la cereza, o puede ser pubescente, como el durazno, ¿sí? Que tiene pelos. El mesocarpio siempre va a ser carnoso, y adentro el endocarpio es leñoso, ¿sí? Que el endocarpio es el carozo que nosotros conocemos, ¿sí? O lo que vulgarmente conocemos como nuez, ¿sí? El carozo, la nuez. Nosotros partimos y ¿Y, adentro sí nos comemos la nuez. Sí. y el kiwi? No. El kiwi no, el kiwi ya vamos a ver lo que es. Si no me equivoco, el kiwi es una baya. ¿Una Si no me qué? equivoco, una baya, creo. Ahora después lo vamos a ver bien, pero me parece que es una Mira, baya. Bueno, y la sámara, ahí se ve bien, ¿sí? Es seco, ¿sí?
¿Y qué pasa? Ahí se va a expander, ¿sí? Es seco y fino y se expande formando una alita. Esa alita que hace que cuando suelta el árbol la sámara porque se seca, ¿sí? La sámara hace como ese alita como que vuela y hace que se disperse un poco más lejos del árbol, ¿sí? Con el viento. Entonces, el tejido placentario, si lo pudiésemos ver bien, ¿sí? Vamos a saber, ¿sí? Que en el fruto carnoso vamos a tener, ¿sí? Que va a llenar, ¿sí? El lóculo, el vacío que deja ese carpelo, lo va a llenar, ¿sí? Ese tejido placentario. Entonces, todo ese juguito que tenemos alrededor de las semillas de la baya del tomate es el tejido placentario que crece, ¿sí? Que crece. Y rellena todo ahí alrededor de las semillas, que son los óvulos maduros, ¿sí? Y en el caso de la silícula, que es el fruto de las coles, o sea, la berza, el cale, el repollo, todo eso, ¿sí? Es como una laminita que queda en el medio. Cuando se abre esa silícula, se abre en dos partes, queda la semilla en el medio y una laminita delgada transparente. Eso se llama, es el tejido placentario, esa laminita, que se llama replum. Replum. Bueno, gente, salimos y volvemos a entrar porque queda muy poquito tiempo, ¿sí? Salimos.